las dudas que me llegaron, siento que no estaba como muy claro qué onda con series. Entonces, de la definición, ¿qué es una serie? O bueno, no que es una serie, más bien cuando vemos cuando una serie converge, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a decir que una serie converge si solo si la sucesión de sumas parciales converge. La sucesión de sumas parciales converge. Y estas sumas parciales, pues no son otras cosas más que ir sumando estas. O sea, por ejemplo, S1 es A1, S2 es A1 más A2, S3 es A1 más A2 más A3 y así, ¿no? En general, Sn es A1 más A2 más así hasta An. Esto porque estoy considerando, ojo, observación, estoy considerando que la sucesión comienza con i igual a 1. Entonces, por eso empecé aquí. Cuando esto empieza en 0, pues simplemente se recorren
Hola, ya volví. ¿Me escuchan? Ay, no sé desde dónde me quedé. De pronto me di cuenta que estuve yo solita en este lugar. Ah, no manches, ya pasaste un montón. Sí, se los juro que me di cuenta 1000 horas después que estuve solita. ¿Puedes empezar otra vez? Es que nomás Nos quedamos. 5 segundos. Sí, literalmente todo, empezar todo. O sea, nos quedamos en series de serie parcial de AN es igual a A1 y ¿Lista? eso. Sí, ahí. Vale. No sé qué pasó esta vez. Entonces, estábamos recordando la definición. La definición sí se acuerdan, ¿no? Una serie, bueno, vamos a decir que esta serie converge si solo si la sucesión de sumas parciales, estas sumas parciales convergen, donde estas sumas parciales son S1 para A1, S2 es A1 más A2, S3 A1 más A2 más A3, y así. Para Sn, que es la suma parcial enésima, voy a tener A1 más A2 más A, etcétera, hasta AN. Y entonces, quiero decir que esta converge si existe el límite cuando n se va a infinito de las sumas parciales, si este límite existe. Eso es lo que dice la definición, ¿va? Y entonces, para hacer un ejemplo, consideré esta. Es la suma desde i igual a 0 hasta infinito de cx a la n. Entonces, ¿cómo es esta serie? Es c más cx más cx al cuadrado más punto, 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 punto. Entonces, empiezo por cómo me está diciendo esta serie. Me está indicando que empiezo en i igual a 0. O sea, ese 0 es c. Ese 1 es c más cx. Tengo una Ese, duda, ¿por qué en S0 es igual a C si el I no corresponde a la N que tiene como exponente X? sí, porque esta es, sería cx a la 0, ¿no? Ajá, por eso mismo, pero ese N no es el mismo índice por el que corre la suma. ¿No debería ser CX a la I? Ah, ya, te refieres al índice. O sea, que Sí, estaría mejor si le pongo aquí i. sí, ¿Sí? sí, 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 está bien, vamos a ponerle i. Pero esta sí es e, ¿no? Aquí sí, sí. déjenme corregirle para que quede bien. Aquí es i, así. Aunque, a ver, espérame. No, esta sí estaba bien. Ay, este es n y este es n más 1. Es que me adelanté. Entonces, esta es c más cx, S2 es c más cx más cx cuadrada, y para el término enésimo es c más cx más cx cuadrada más punto punto cx a la n. Entonces, si considero esta y la multiplico por una x, entonces me va a quedar
cx más cx cuadrada más así, hasta llegar a cx a la n más 1. Y como tengo estas dos, pues puedo considerar esta menos esta. Y fíjense que se van a ir todos los términos. Este se va con este se va con este con el que sigue y así. Los únicos que van a sobrevivir es Ya el dime. primero, y el último. ¿Crees que puedes esperar un poco? Dime. Es que no se ve nada. ¿No se ve nada? Chispas. Sí, me espero. Gracias. Por favor, díganme si ya se ve. No, todavía no. Nada. ¿Ya se ve mejor? Ay, ya se ve. ¿O de plano nada? Es que como que se ve y otra vez se pone borroso y luego se Sí, vuelve a ver. Bueno, va, entonces sigo. Les decía que al considerar esta resta, solo me queda el primer término, y este. Entonces me queda menos c más cx a la n más 1. Y del lado izquierdo puedo factorizar Sn. Entonces me va a quedar Sn que multiplica a x menos 1, estoy aquí, igual a cx a la n más 1 menos c. Eso lo que quiere decir es que Sn es c por x a la n más 1 menos c sobre x menos 1. Y eso pues simplemente lo estoy poniendo como los dos sumandos para que sea más sencillo poder ver cómo es el límite, si es que de algo nos sirve. Entonces, por x a la n más 1 entre x menos 1 más c sobre 1 menos x. Cambié el orden en el denominador para que pudiera obtener la parte positiva, bueno, con el signo positivo, ¿no? Entonces, Sn, que es la suma parcial enésima, es igual a esto. Y de las dudas que me decían algunos en estos últimos días, es que fíjense que por cómo es este término, esta expresión, entonces este límite puede existir o puede no existir dependiendo de cómo sea x. O sea, si x es mayor que 1, entonces, ¿qué va a pasar con x a la n más 1? Cuando n se va a infinito. Cuando n se va a infinito y esto es mayor que 1, entonces esto se va a ir también a infinito. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que el límite de esta expresión, o sea, las sumas
parciales, cuando n se va a infinito, es infinito. Si x es mayor que 1. O sea, si x es mayor que 1, diverge. ¿Y qué pasa si x es menor que menos 1? Si x es menor que menos 1, Yadira, eso tengo una quiere duda. decir que... Dime. ¿Cómo cambiaste los sumandos después de que pasas de que Sn es igual a C por X al N más 1 menos C sobre X menos 1? O sea, ¿cómo lo separaste en esos dos? ¿No tendría que ir un menos en medio? ¿De qué dijiste? ¿Aquí? Creo que sí, porque no se ve. Ah, sí. O sea, puedes... Lo voy a poder tomar así. ¿Cómo? Es que no se ve mucho. Eso lo puedo separar en dos, ¿no? Le puse signo... me espero tantito a ver si mejora la imagen. Vale. No sé qué está pasando esta vez. ¿Ya se ve mejor? ¿Alguien me puede decir para ver si ya puedo continuar? No, todavía no se ve nada. Ya se ve. ¿Ya? Vale. Entonces estábamos que, ¿por qué se Me pasó? estabas preguntando por esta parte, ¿no? Ajá, ¿cómo pasabas de eso a lo de abajo? ¿Cómo pasé de aquí para acá? Ajá. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí, Yadira. Simplemente quería tomar la parte positiva. Perdón, no, el signo positivo. Entonces, esta, pues pasa igual, ¿no? Tengo cx a la n más 1 sobre x menos 1. Y luego tengo menos, pude haber puesto menos c sobre x menos 1. Pero fíjate que si a esto lo dejo como menos 1 menos x. Es lo mismo, ¿no? Sí, ya entendí. Ya. Aquí. Vale. Entonces ya puse el signo positivo. Pues nada más por ponerlo de alguna manera. Igual de la otra forma me hubiera servido quizás. Entonces estábamos en que si x es menor que menos 1, a ver qué va a pasar con el límite. Tengo que tomar el límite cuando n se va a infinito de cx a la n más 1 sobre x menos 1 más c sobre 1 menos x. Pero x es menor que menos 1. ¿Qué va a pasar con este límite? O sea, cuando x, aquí el que importa es este, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando n se va a infinito? Pero x es menor que menos 1. ¿Están de acuerdo que esto se va a menos infinito? Y si este se va a menos infinito, entonces, ¿qué le pasa a este límite? Pues también se va a menos infinito. Y eso quiere decir que en este caso también diverge.
Entonces, ya sabemos qué pasa cuando X cuando X es mayor que 1 o cuando X es menor que menos 1. ¿Qué nos queda? Nos queda pensar en qué pasa cuando X está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Eso es lo que nos falta averiguar. Yadira ya se volvió Entonces, a ver mal. vamos a hacer ese caso. El caso es si X qué horror. Me salgo y me vuelvo a meter. No sé si eso funciona esta vez. Va. Ahí estoy. ¿Ya se ve? Ya se ve. Va. Entonces, les decía que falta considerar el caso cuando X es mayor que 1 y es menor que 1. En ese caso, fíjense, bueno, acuérdense qué pasa con este término cuando n se va a infinito. Este se va a 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasaría con el límite de esta expresión en ese caso? Si este se va a 0, entonces, ¿qué me va a quedar? Este pues se va a 0, ¿no? Y ¿a este qué le pasa? Pues me va a quedar, como esto es una constante, pues me va a quedar porque esto no está dependiendo de la n. Entonces, para la n, esto es una constante. Y este es el límite. Y entonces, ¿qué querría decir? Que converge en ese caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta converge. ¿Sí está bien? Y fíjense que aquí puse la desigualdad estricta. ¿Qué pasa cuando X es 1 y cuando X es menos 1? O sea, si X vale 1. O sea, estoy preguntándoles qué va a pasar
con esta. Entonces tengo, es como si tuviera aquí 1 a la n. ¿Y eso qué va a ser? Eso es c más c más c más c más c. Así, ¿no? Hasta el infinito. Y eso quiere decir que diverge. Porque siempre estoy sumando algo positivo. Entonces esta se va a infinito. Entonces esta diverge. ¿Y qué pasa si x es menos 1? O sea, fíjense que tengo la serie desde n igual a 0 hasta infinito de c, que es menos 1 a la n. ¿Sí? Y esta me va a quedar c menos c más c menos c más así. ¿Y esta qué? ¿Qué les late? Converge en, sí, hasta ahorita solo en este caso, ¿no? Cuando cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Ya vimos que si es mayor, diverge, que si es menor que menos 1, diverge, que si es exactamente el 1, diverge, que si es menos 1, ¿qué? Pues a lo mejor a alguien se le ocurre pensar que pues este se cancela con este y este se cancela con este y así. Y entonces eso nos daría 0. Y si nos da 0, pues es que converge. Pero ¿qué tal que yo considero, en vez de ese arreglo que les dije, considero este que se cancela con este y así? Entonces me quedaría C. Está como raro, ¿no? ¿Cómo puedo fijarme en este? ¿Qué puedo concluir de esta? Pues puedo concluir que si yo tomo dos sumas parciales diferentes, me puede dar o un valor u otro valor. Y eso lo que quería decir es que no existe límite, ¿no? Si no existe límite, entonces, ¿qué? Esta diverge. Diverge también. Por lo tanto, ahora sí converge. Sí, solo si el valor absoluto de x es menor estricto que 1. Y ya acabamos. Entonces puse este ejemplo porque quería que checáramos definición y que checáramos que no siempre, que tuviéramos muy claro que no siempre el límite es el mismo. O sea, que dependiendo de cómo consideremos en este caso a x, es que el límite existe o no existe. Y en otros casos a lo mejor va a depender de cómo consideremos a n, o sea, tenemos que analizar con calma qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Porque puede ser que para algunos valores de x la suma parcial sí exista, el límite, y para otros valores de x no exista. Pero no todas las series vamos a poder ver si converge o no converge a partir de la definición, porque ya saben que siempre que tratamos algo con la definición, se vuelve para muchos casos muy complicada. Entonces, existen un chorro de, bueno, básicamente 4 o 5 resultados importantes sobre series, criterios para poder decidir si una serie converge o no. Pero estuve viendo los apuntes y no vi esos criterios. Entonces, no sé si no los encontré bien o si no los vieron.
Pero, a ver, les digo, por ejemplo, uno. No sé si vieron algo que le llamamos criterio de comparación. Y este criterio lo que nos dice es que si ustedes tienen dos sucesiones y ambas son positivas y una es mayor que la otra, entonces tenemos dos resultados que son muy importantes. Uno es que si la serie de las sumas parciales de esta converge, entonces, ¿qué puedo decir de esta? Pues que converge, ¿no? Y si sé que esta diverge, entonces, ¿qué puedo decir de esta? Pues que diverge. Y aquí en el fondo, lo que estamos usando son resultados que tenemos para sucesiones, porque acuérdense que esta es una sucesión y esta es otra sucesión, ¿no? Entonces, lo escribo. ¿Sí lo vieron o no vieron este criterio? Es que estuve buscando las notas ahí en los apuntes y no vi nada de criterios. Necesito que alguien me diga si los vieron para saltármelos y irme a los ejercicios, o si no los vieron y los escribo de volada. Pues igual si ¿Podrías, ¿no? ¿podrías escribirlos, por favor? Va, entonces los escribo. Gracias. Ya no los voy a demostrar porque ya se me fue un ratotote de tiempo. A ver, ahorita escribo una idea de la demostración. Entonces, si esta converge, entonces no le queda de otra a esta más que converger también. Yadira, ¿no sería hasta infinito? O sea, desde igual a 1 hasta infinito, no hasta Ay, sí, infinito, infinito, infinito. Sí, gracias. Gracias, gracias. Y luego, si esta converge, entonces, ay, no, perdón, si esta diverge, Yadira, y ahora sí el contador sería n. O sea, sería desde n igual a 1. sí. No, o sea, desde... Déjenme ponerle, perdón, déjenme ponerle aquí y para no hacernos pelotas. Esto era un 1. Es que traigo dos escrituras. Esto es i. ¿Sí? Y la suma desde i igual a 1 hasta infinito de bi, entonces esta también diverge. Y no es mi intención saltarme las demostraciones más que por el tiempo, pero quiero que todo mundo piense en las sucesiones que son estas y entonces las demostraciones salen más o menos rápido. Porque fíjense, esto lo que nos está diciendo es que esta converge, o sea, la suma desde i igual a 1 hasta infinito de bi converge. Eso lo que quiere decir, por la definición, es que esta suma es el límite de una cierta sumas parciales, déjenme ponerle así, cuando n se va a infinito. Y como estoy diciendo que converge, entonces este límite existe. Es un cierto L. ¿Sí están de acuerdo? Eso por pura definición. Donde estoy diciendo que sigma n es sumas parciales de
Bn. Y si yo considero como Sn a las sumas parciales de AN, entonces, fíjense que por cómo tengo esta hipótesis, entonces tengo que A1, porque A1 es menor que B1, ¿verdad? Entonces, A1 más A2 es menor que B1 más B2, porque A2 fue menor que B2. Y así, ¿no? Todas estas, ¿están de acuerdo? Como estoy considerando las sumas parciales, entonces estas llegan hasta AN y esta llegó hasta BN. O sea, esto no es otra cosa más que decir que las sumas parciales de AN es menor o igual, así porque es desigualdad no estricta, entonces es menor o igual que estas. Pero estas, fíjense que nosotros ya sabíamos que estas eran ¿qué? Estas sí ¿Eso es tienen una A, Yadira? ¿Cómo? ¿Eso es una A? Esto es este símbolo. Ajá. Ok. ¿Y qué supone que es? Pónganle, ay, por favor, no se claven tanto en la anotación, pónganle BN Ah, ok. para podernos avanzar más rápido. Entonces les decía que, ¿qué puedo decir de SN respecto a L? Porque nosotros ya sabíamos que L es el límite de estas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas? ¿Que ese es menor o igual? ¿SN es menor o igual que ese? ¿Sí están de acuerdo? Es menor o igual. Esta es creciente, es acotada, pues entonces tiene que ser menor o igual que L, que es su límite. Y entonces, por esto que acabo de decir, SN es acotada superiormente. Y SN es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque acuérdense que S1 es A1, S2 es A1 más A2, S3 es A1 más A2 más A3. Entonces, a Sn siempre le estoy sumando algo, pero ese algo que le estoy sumando por hipótesis siempre es positivo. Entonces, esta es creciente. Y si es creciente y acotada superiormente, entonces, ¿qué? Sn como sucesión converge. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por cómo estamos tomando la definición, eso lo que quiere decir es que esta converge, que es el inciso 1 del primer criterio, del criterio de comparación. Entonces, este es el más bonito de todos, porque estoy diciendo que si tengo dos sucesiones, que las dos son positivas, y estos siempre son mayores o iguales que estos, término a término. Entonces, si yo digo que esta converge, a fuerza esta tiene que converger. Y si digo que esta diverge, entonces a fuerza esta tiene que diverger. ¿Sí? ¿Está bien? Y el inciso 2, pues la prueba es básicamente igual y no me voy a detener en esa. Pero fíjense que entonces, ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de esta?
pueden decir de esta? ¿Converge o no? ¿Converge o diverge? Esa converge, ¿no? ¿Converge? ¿Les late que converge? Porque sea como sea, creo que siempre va a quedar algo grande abajo y pues si tienes algo grande como denominador y el uno arriba, pues eso Suena que converge. chiquito, ¿no? Ajá. Suena que converge, pero hay que mostrarlo, ¿no? A ver qué piensan de... Ah, pues la podemos comparar con otra, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero igual, A ver, piensen en esta y en esta. Y como voy a pensar, la onda es pensar en cuando n se va a infinito, pues entonces piensen en particular para n mayor o igual que 2. ¿Cuál es más grande, esta o esta? ¿Izquierda o derecha? la izquierda es más grande que la de la derecha. Ajá. Esta siempre es mayor, o bueno, les concedo el igual que esta. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Están de acuerdo que si tomo esta condición no estoy haciendo ninguna trampa? Porque como quiero pensar, quiero considerar esto para cuando n se va a infinito, pues en realidad el primer término ni me importa, ¿no? Y esto lo pueden probar si alguien no lo ve así, si a alguien le queda un sabor como de que no está bien o está extraño o lo que sea, lo pueden probar por inducción. Entonces, la prueba no está tan fea, creo yo. Entonces, ahí lo checan. Entonces, como esta es mayor siempre que esta para n mayor o igual que 2, entonces, ¿cómo va a ser? Pregunta, ¿cómo va a ser 1 sobre n a la n con respecto a 1 sobre 2 a la n? Pues son sus inversos multiplicativos y cambia la desigualdad, la Ajá. voltea. Esta va a ser mayor o igual, bueno, les dejo el igual, que esta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense que esta, a ver, ¿quién es esta? ¿Quién es la serie con la que estamos trabajando? Esta es 1 más 1 entre 2 a la 2 más 1 entre 3 a la 3 más así, ¿no? Hasta 1. Y aquí sigue, pero si considero la suma parcial, me quedo ahí. Y yo estoy diciendo que esta es menor o igual que 1 más 1/2 más 1 entre 2 a la 2 más 1 entre 2 a la n. ¿Sí? Y ahora, o sea, esta es la serie desde n igual a 0 Ajá, cero. hasta infinito de 1/2 a la n. ¿Y qué saben de esta? Converge. Esta converge. ¿Esta sí ya demostraron que converge? Pues sí, ¿no? Sí, para todo el mundo es claro que converge. La demostración de la convergencia esta es bien bonita. Pero bueno, como esta converge y esta fue mayor que esta, entonces, ¿qué? Pues converge. ¿Sí están de acuerdo?
Sí. Entonces, por criterio de comparación, converge. Y ya está. Bueno, esta es la geométrica, ¿no? Y en general, acuérdense que esta converge cuando lo que tienen aquí es menor también que 1. Entonces esta converge. Si esta es mayor que 1, diverge. Luego, otro criterio es el de la razón o el cociente. Ahí les va. Criterio de la razón o el cociente. Entonces dice que si los términos de la sucesión son positivos para toda n en los naturales y si existe el límite cuando n se va a infinito de a n más 1 sobre a n, y esto me da un real, entonces tengo tres casos. Si r es menor que 1, entonces la serie converge. Pero si r es mayor que 1, entonces la serie diverge. Y el caso feo es cuando r es 1, porque si r es 1, entonces no podemos decir nada con este criterio, está claro. O sea, lo que tenemos que hacer es usar otro criterio. ¿Sí? ¿Está claro lo que dice? Y entonces, a ver, piensen en... Piensen en este ejemplo. Que dice que... Bueno, esto ya no me voy a meter a demostrarlo, pero ya lo podemos usar. Entonces piensen en la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de n entre n más 1. Entonces, para n igual a 1, me queda 1 sobre 2. Para n igual a 2, me queda 2 sobre 3. Para n igual a 3, me queda 3 sobre 4, y así. Estos son los primeros términos de esta serie. Y entonces voy a pensar en este criterio, a ver si encuentro algún resultado. Entonces tengo que considerar a n más 1 sobre a n. Y a n más 1 es la suma parcial hasta n más 1. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es el término n más 1. Entonces esto es n más 1 sobre n más 1 más 1, que es n más 2.
y en el denominador tengo el término enésimo, o sea, es n sobre n más 1. Y entonces me va a quedar n más 1 por n más 1, n más 1 al cuadrado, eso es n cuadrada más 2n más 1, y abajo me va a quedar n por n más 2, o sea, n por n, n cuadrada más 2n. ¿Sí? Y eso es igual a... pues puedo dividir la suma, ¿no? O sea, me queda n cuadrada más 2n entre n cuadrada más 2n más 1 entre n cuadrada más 2n. Y esto va a ser 1 más 1 entre n cuadrada más 2n. Y ahora me fijo, fíjense, me fijo en el límite. Eso ya de una diverge, ¿no? Bueno, porque ya tenemos el 1 a la izquierda y pues, lo que sea que le sumes va a ser mayor a 1. Ajá, pero ¿cómo es el límite? O sea, tengo que considerar el límite de esto, ¿no? Y cuando n se va a infinito, esto se hace muy grande, pero tengo 1 entre eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces este límite es 1. Y estoy en el caso feo, porque el criterio no me dice nada. La pegué, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces el criterio no me dice nada, no me da información. Piensen en otra cosa. El de comparación otra vez, ¿podríamos utilizarlo? Sí, podemos usarlo. Si se les ocurre con qué compararlo. Ahí está el problema. Pero a ver, piensen en otra cosa que ya se conocen, porque ¿quién es AN más 1? AN más 1 fue N más 1 entre N más 2. Y AN fue, ¿dónde estoy? N sobre N más 1. ¿No? Fíjense que como N está en los naturales, esto es positivo y esto es positivo. Y díganme cómo es AN más 1 respecto de AN. Pregunta, ¿será que esta es mayor? O sea, N más 1 sobre N más 2. Les pregunto, ¿es mayor que N sobre N más 1? Si esto fuera cierto, entonces pasa, sí, solo sí, N más 1 al cuadrado es mayor que N por N más 2. O sea, sí, solo sí pasa que N cuadrada más 2N más 1 es mayor que N cuadrada más 2N. Y esto siempre pasa, ¿no? Esta es cierta siempre. Entonces, es cierto que este término siempre es mayor que esta. O sea, esta es una sucesión creciente. Ahora, ¿será acotada superiormente? Porque si es acotada superiormente, entonces converge. Pero esa que tiene cara de ser acotada o no. Porque fíjense cómo eran los términos de estos. Es 1/2, 2/3, 3/4, ¿qué seguiría? 5/6, 6/7. Suena que sí está acotada, ¿no? ¿Sí está? ¿Dijiste sí o no?
Suena como a que sí, ¿no? A ver, piénsalo. Estoy en un medio, ¿no? Empiezo en un medio. Bueno, ni para qué hago dibujito. Estoy en un medio. Y luego sigue 2/3. Y luego 3/4. Pero aquí lo que importa es que a esta siempre le estoy sumando este cachito, ¿no? Ajá. Y estos, ¿cómo van siendo? Pues se pegan cada vez más al 1, ¿no? Ajá, estos se pegan cada vez más al 1, como ellos solitos. Pero si cada vez le vas sumando a esto algo casi como 1, Ah, no, sí lo pasa entonces, por principio arquimediano, ¿no? entonces, sí, entonces esta suena que no es acotada, ¿no? Cierto. Si no es acotada, entonces, pues diverge. ¿Están de acuerdo que diverge? Entonces, ¿Me puedo regresar tanto al ojo anterior, porfa, Yadis? Tantito, sí, tantito. voy. Ahí está. Ya está, gracias. Va. Entonces esta diverge. Y luego, a ver qué pueden decirme de... ¿Qué pueden decirme de esta? Ay, no, ya no sé en qué ejercicio voy. Bueno, no importa. ¿Qué pueden decirme de esta? Ah, la bestia es n factorial. Es n factorial. Pues a mí me suena como que puede que diverja. Puede que diverja. Digo que converja. Porque lo de Pues abajo, pues, es grande, ¿no? primero, hay que checarlo con, ya saben ustedes que se la pueden checar con, de la forma que ustedes quieran. Pueden usar definición, pueden usar el criterio que quieran, pero aprovechando que estamos en el de la razón o el cociente, así le puse, ¿no? De la razón o el cociente. Entonces, pues vamos a usar eso. Fíjense que esto, por ser n positiva, bueno, más que n positiva es n natural, entonces esto siempre me va a dar positivo. Y tengo que checar el límite cuando n se va a infinito de an más 1 sobre an. ¿Sí está bien? Y eso es por el criterio de la razón. Conste que vimos, primero hay que checar, como siempre, que se cumplen las hipótesis. Y como se cumplieron en este caso, entonces tengo que checar esto. Luego, fíjense que AN es n cuadrada sobre n factorial. Y AN más 1 es n más 1 al cuadrado sobre n más 1 factorial. Entonces, si yo considero este cociente, AN más 1 sobre AN, me va a quedar n más 1 al cuadrado entre n más 1 factorial sobre n cuadrada entre n factorial. Y regla del sándwich, me va a quedar n más 1 al cuadrado por n factorial sobre n cuadrada
por n más 1 factorial. Y entonces tengo, a ver si queda algo bonito. A ver, arriba tengo, en el numerador tengo n más 1 por n más 1 por n factorial. Y en el denominador tengo n más 1 por n factorial por n cuadrada. Entonces se cancela este con este y este con este. ¿Están de acuerdo? Y solo sobrevive n más 1 sobre n cuadrada. Y eso solamente es esto. Me falta tomar el límite. O sea, tengo que considerar el límite cuando n se va a infinito de n más 1 sobre n al cuadrado. Y díganme qué pasa con eso. ¿Tiene límite o no? Es de los que hay que dividir entre... ¿Qué me sirve? Entre n cuadrada, ¿no? O sea, hay que multiplicar por un 1 y ese 1 es 1 sobre n cuadrada sobre 1 sobre n cuadrada. Entonces me va a quedar n sobre n cuadrada más 1 sobre n cuadrada entre n cuadrada sobre n cuadrada. ¿Sí está bien? ¿O hice algo raro? ¿Por cuál uno lo multiplicaste? El 1 que usé, este 1 es 1 sobre n cuadrada entre 1 sobre n cuadrada. Ah, ok, gracias. Sí. Y este es 1 sobre n cuadrada y este es 1, que no importa ya. Entonces, ¿qué? Cuando tome este límite me va a quedar 0, ¿están de acuerdo? Esto es 0. ¿Y entonces qué? Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esta? El 0 evidentemente es menor que 1, ¿no? Entonces esta converge. ¿Están de acuerdo? Y bueno, esta es útil para cosas que tienen así como numerador y denominador, ¿no? En general, bueno, puede no servir en algún ejemplo en concreto, pero cuando vean algo así como pues un cociente, una opción es usar esta y a ver si resuelve algo. Por ejemplo, y puede ser para cosas que realmente se pueden ver bien feísimas y complicadas, y a la mera hora, pues se pueden cancelar cosas y puede resolvernos algunas cosas. A ver, piensen en esa. ¿Qué les late? Pues igual, ¿no? Entonces, como todos los términos son positivos, ¿están de acuerdo que todos los términos son positivos? No hay forma de que esto se haga negativo ni esto. Entonces, criterio de la razón. Piensen quién es AN y quién es AN más 1. AN pues es este mismo, o sea, n factorial al cuadrado sobre 2n factorial. Y AN más 1 es n más 1 factorial y eso al cuadrado sobre 2 que multiplica a n más 1 y todo eso factorial.
Entonces, no sé si vaya a quedar bonita, pero el chiste es pensar en este cociente. Y ese cociente es, pues eso que ya dijimos, a ver, lo escribo rápido, n más 1 factorial, todo esto al cuadrado, entre 2n más 1 factorial, y luego tengo n factorial al cuadrado sobre 2n factorial. Y esto, regla del sándwich, me queda n más 1 factorial al cuadrado por 2n factorial entre 2 por n más 1, todo esto factorial por n factorial al cuadrado. Y a ver qué puede quedar bonito. Pues eso es, esta es n factorial por n más 1, todo esto al cuadrado por 2n factorial, y eso va sobre, voy a hacer esta multiplicación, me queda 2n más 2, todo esto factorial, sobre n factorial al cuadrado. Algo que se cancele ahí. Lo de abajo lo podemos ver como, a ver, lo voy a tener que volver. Esto distribuye, ¿no? Entonces me va a quedar así, n factorial por n más 1 al cuadrado por 2n factorial. Y abajo me queda, pues me va a quedar 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Y luego tengo n, me comí este cuadrado. Tengo n factorial al cuadrado. Y ya, ¿no? Entonces, fíjense que esta se cancela con esta. Y luego esta se cancela con esta. Y me va a quedar que eso es igual a n más 1 al cuadrado sobre 2n más 2 por 2n más 1. Y hay que desarrollar eso. Eso es n cuadrada más 2n más 1. Y abajo me queda 2n por 2n, 4n cuadrada más 4n más 2n más 2. O sea, me queda 4n cuadrada más 6n más 2. ¿Están de acuerdo? Y entonces hay que tomar el límite cuando n se va a infinito de esto. Pues el límite cuando n se va a infinito de n cuadrada más 2n más 1, 4n cuadrada más 6n más 2. Y este límite es el mismo que si pongo aquí un 1. Si lo multiplico por un 1. Y entonces, pues ya no, porque este me va a quedar. Aquí voy a tener un 1 más 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrada sobre 4 más 6 sobre n más 2 sobre n cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Y ese límite cuando n se va a infinito, esto se va a 0, se va a 0, se va a 0, se va a 0, solo sobrevive el 1 y el 4.
y eso es 1/4. Por lo tanto, ¿qué? La suma, la serie, esta serie, ¿qué? Converge. ¿Sí? Y bueno, ya fueron muchos de criterios de la razón. Yadira, entonces este criterio solamente nos sirve para decir si una serie converge o diverge, pero no nos da el valor de su límite, ¿no? En caso de que convergiera. Sí, no nos está dando el valor del límite. Solo nos está dando criterios para decir si converge o no converge. Ok, gracias. Y déjenme considerar otro. Hay otro criterio que se llama criterio de la raíz. Y lo que dice es que si todos los términos son positivos y existe el límite, cuando n se va a infinito de la raíz enésima de an y ese límite es cierto L, entonces tenemos tres casos. Si L es menor que 1, entonces estos convergen. Si L es mayor que 1, entonces... ¿No iría dentro de la raíz, Yadira? La sigma desde n igual a 1 hasta infinito de la raíz de an. No. ¿Cuál? Es que no te escuché bien. Que si en esa suma que estás poniendo no iría la raíz enésima de an, o sea, no nada más an. Ah, no, porque quiero decir un criterio sobre esta. Sobre la que está dentro de la raíz nada más. Ajá. Ah, ok, gracias. Entonces esta diverge y el caso malo. Nunca se olviden del caso malo. Entonces, nada. Es decir, busquen otro criterio. Y entonces pueden usar algo como... Espérenme, déjenme buscar cuál es buena para este caso. Ah, esta es buena. Allí está. Entonces esta sirve para cuando tienen cosas elevadas a la n. Porque hay que pensar en la raíz enésima. Entonces, pues voy a bajar el grado de esta, ¿no? Y me voy a quedar trabajando con lo que tengo adentro y a lo mejor eso pudiera ayudarme a simplificar las cosas. O sea que como estos términos siempre son positivos, voy a ver si existe este límite y si existe, en cuál de los casos estoy.
Esa es la idea. Entonces tengo que obtener el límite cuando n se va a infinito de la raíz enésima. Bueno, ojo, aquí es importante lo que decías, Gabriel, para no confundirnos. O sea, el criterio, la serie es esta, el término es esta, pero lo que me dice el criterio es considera la raíz enésima. El resultado no va a ser respecto a la raíz enésima, sino respecto a esta. ¿Sí me explico? Vale, ya entiendo. Va. O sea que Entonces, se nos va a ir la raíz con esa potencia y nada más nos va a quedar n sobre 2n más 1, y lo que nos da ahí es lo que nos va a decir qué es lo que sale, ¿no? sí, Bueno, ¿qué puede pasar? eso es lo que necesitamos. Ya, gracias. Entonces tomo la raíz y tengo, eso es la raíz enésima de n sobre 2n más 1 a la n. Y entonces, como n, fíjense que esto, pues me quedaría el valor absoluto, ¿no? O sea, me quedaría, bueno, dependiendo de quién sería n, pero pudiera ser que me quedara, ay, no, esta no. Puede ser que me quede esto, ¿están de acuerdo? Con el valor absoluto. Pero como n es natural, entonces esto siempre va a ser positivo. O sea que voy a tener esto. Y eso quiere decir que entonces consideraré el límite cuando n se va a infinito de n sobre 2n más 1. Y díganme cómo es ese límite. Pues puedo Eso converge, multiplicar ¿no? por 1. Sí, converge, ¿no? ¿Están de acuerdo que la serie converge? Pero lo 1 podemos multiplicar por el 1 de hace rato, ¿no? por... Ajá. Y también puede ser por... 1 sobre n cuadrada sobre 1 sobre n cuadrada, ¿no? Aunque también puedo usar este, ¿no? Pues cierto. Igual el otro sirve, pero para no poner más exponentes de más. Entonces me va a quedar el límite cuando n se va a infinito, 1 sobre 2 más 1 sobre n. Y cuando n se va a infinito, este se va a 0 y entonces me queda, bueno, este límite es 1/2 y 1/2 es menor que 1. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, la serie, pero no es, acuérdense, les repito, no, para que no se vayan a confundir, no es la de la raíz. La de la raíz, cuando tomo la raíz, estoy tomando el criterio, pero el resultado es sobre la serie original. Entonces tengo la serie infinita y sé que esta converge. ¿Vale? Ahora díganme qué saben sobre, qué pueden decirme sobre esta. ¿Converge o no? Entonces
Pues véanla fijamente. ¿Quién es esa? Esta es 1 más 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 3 más así, ¿no? Fíjense que si usara el criterio del cociente, como que no me diría mucho, porque me quedaría raíz de n más 1 sobre raíz de n. Bueno, a lo mejor sí. Díganme una con la que puedan usar criterio de comparación. Entonces sería para toda n en los naturales, 1 es menor o igual que n, ¿cierto? Y eso pasa si solo si n es menor o igual que n cuadrada. Estoy multiplicando por n y n es positivo por estar en los naturales. Entonces se conserva la desigualdad. Pero también puedo decir que esta es menor o igual que esta. ¿Sí o no? Y si pasa eso, entonces, ¿qué puedo decir de 1 sobre n respecto de 1 sobre la raíz cuadrada de n? Esta va a ser menor o igual. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tenemos una, ¿no? Con qué compararla. O sea, lo que estoy diciendo es que que 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 y así va a ser menor o igual que 1 más 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 3 más así. Esta es más grande que esta. O sea, por criterio de comparación, acuérdense que tengo que tener las hipótesis, que es esta, ¿no? ¿Y qué pasa con esta? O sea, esta es la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Qué le pasa a esta? Esta diverge, ¿no? Y si esta diverge, entonces, ¿qué le pasa a esta? Pues que nada, que tiene que diverger también. ¿Sí? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Todo el mundo ve clarísimo que esta diverge? ¿Estamos de acuerdo en que esta diverge? Sí. Va. Entonces, pues ya. Un último criterio. Con esos llevamos 1, 2, 3. 3 y el de la sucesión es 4. Con esos 5 criterios que veamos, creo que se resuelven una cantidad importante de ejercicios de estos, de series. Entonces, el que sigue se llama criterio de la integral, que no es tanto un criterio, sino seguir la definición. Pero igual así lo vamos a poner. Criterio de la integral. Entonces,
si F fíjense cómo es el dominio. Y f de x es mayor que 0 para toda x en el dominio de la función. Y es decreciente. Tal que f evaluada en n, esta es la sucesión que estoy tomando. O sea, f puede estar definida en un dominio, f es una función, pues, y los f en cada natural son esa sucesión. Entonces, la serie, esta converge, bueno, desde n igual a 1 infinito, converge, sí, solo sí, existe el límite cuando n se va a infinito de la integral, por eso estoy en este dominio, desde 1 hasta n de f de x de x. Es decir, lo que estoy diciendo es que esta converge si existe la integral impropia que va de 1 a infinito de f de x de x. ¿Sí está bien? ¿Está claro lo que dice? Y si está claro, entonces, a ver, piensen en esta. AN es 1 entre n por el logaritmo natural de n. Bueno, para no confundirme con esta le voy a poner así, al cuadrado. Entonces, primero chequen si se cumplen las hipótesis. ¿Se cumplen las hipótesis? Sí, ¿no? Entonces puedo usar el criterio. ¿Están de acuerdo? Así es. Y entonces, a ver, ¿tengo algún problema con el dominio o no? Porque el dominio es ajustable. Piensen en, entonces tengo que verificar, tengo que pensar en la integral. Por cómo está esta función, déjenme considerar mejor a x en el 2, infinito. Total que como n se está yendo a infinito, pues en realidad no me importa considerar el 1. ¿Están de acuerdo? Entonces quiero pensar en la integral impropia desde el 2 hasta infinito de f de x de x. Y quiero ver si esta existe. Esa es la pregunta. Entonces, por definición, acuérdense de la definición de integral impropia. Entonces, quiero saber si existe el límite
cuando n se va a infinito de la integral desde 2 hasta n de f de x. Y pues vamos a ver si existe. ¿Cómo integro eso? O sea, necesito encontrar el límite. Bueno, antes del límite. A ver, la integral. Quiero encontrar la integral desde 2 hasta n de 1. Ahora estoy en x, ¿eh? De 1 sobre x por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y voy a integrar respecto de x. ¿Tienes la t? Por partes, ¿no? Simón. ¿Por partes? No. Es que no, es que se ve fea esa cosa. Sustitución, dicen. Tal vez todavía no. Sustitución. U tendría que ser... U tendría que ser logaritmo natural de x. Y du sería 1 sobre x de x, ¿no? Y esto es sustitución. Así que esta la puedo ver como du sobre u cuadrada. ¿Están de acuerdo? Y eso es, déjenme ponerla así porque me es más fácil. Entonces me queda u a la menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1. O sea, menos u a la menos 1 dijimos, ¿no? Y tenemos que evaluarla desde 2 hasta n. Y luego déjenme, me cambio a la variable. Sería menos 1 sobre 1, ya dirá. ¿Sería qué? Bonito, sería menos 1 sobre 1. Menos 1, ajá, sí. Me regreso a la original y es menos 1 sobre u, y u era logaritmo natural de x. Y eso hay que evaluarlo aquí. O sea, me queda 1 menos 1 sobre logaritmo natural de n, y luego me queda menos, menos con el menos del teorema, ¿sí se acuerdan? Me queda más 1 sobre logaritmo natural de 2. Y luego tengo que fijarme, esta es la integral, ahora tengo que fijarme en el límite, acuérdense que esta era la pregunta. Entonces, volviendo al límite, tengo que el límite cuando n se va a infinito de ¿quién es esto? Cuando n se va a infinito, ¿qué le pasa al logaritmo natural de n cuando n se va a infinito? Se va a infinito, ¿están de acuerdo? Lo demostramos juntos hace algunas clases. Esto se va a infinito. Entonces, 1 sobre eso, esto me va a quedar 0. Así que me queda 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y esto es una constante. O sea que, ¿qué?
¿Esto qué me decía? Ay, ¿dónde estoy? Que si este límite existe, entonces esta converge. Y pues sí existe, ¿no? Existe, es este. Por lo tanto, la serie, esta, converge. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, con esos 5 criterios que no teníamos escritos, pero ahora ya, salen casi todos los ejercicios que tienen, bueno, todos los ejercicios que tienen ahí en la 8. Mis últimos 5 minutitos que me quedan. ¿Alguien tiene problemas con encontrar polinomios de Taylor de cierto grado en cierto lugar? Pues básicamente es aplicar tener la formulita, ¿no? Pero les pregunto si alguien tiene dudas con eso. Pues ya acabamos por hoy. Hasta aquí, ¿cómo van? Yo creo que es la parte que nos faltaba trabajar un poco más. Porque vi que tienen bastante material para todo lo de polinomios en los apuntes ahí con Marco. ¿Hacemos uno de Taylor o ya con eso? A ver, piensen en uno rapidito para no tardarnos mucho en las cuentitas. El problema es encontrar el polinomio de Taylor en x0 igual a 1 de grado 4 para f de x igual a x a la quinta más x a la 3 más x. ¿Va? Entonces, f en 1 es 1 a la quinta más 1 al cubo más 1, que es 3. Luego piensen en f' en 1. Eso es, hay que derivar me queda 5. Déjenme ponerle de una vez el 1, así, para luego no tener que sustituir. 3 evaluado en 1 al cuadrado, más 1. Y eso fue 5, 8 y 1, 9. 9. Luego, segunda derivada evaluada en 1. Entonces hay que derivar esto y evaluado en 1. Lo voy a hacer en el mismo paso. O sea, baja el exponente, multiplica me queda 20 evaluado en 1 al cubo más 6 evaluada en 1 a la 1 más, esto ya no cuenta. Entonces me quedan 26. F, esto es derivada y esto es donde estoy evaluando. Entonces voy a derivar esta.
y me queda 20 por 3, que son 60, evalúado en 1 al cuadrado, más 6, y este ya no cuenta. Entonces tengo 66. Y por último tengo, porque como quiero hasta el grado 4, entonces voy a derivar hasta obtener la cuarta derivada. Y como quiero en x0 igual a 1, pues estoy evaluando todo en 1. Entonces me queda 120 evaluado en 1 a la 1, y estas ya no cuentan. Entonces estos son mis coeficientes para el polinomio. ¿Están de acuerdo? Y entonces el polinomio de Taylor de grado 4 evaluado en 1 de x, bueno, cerca de 1 en x, me va a quedar 3 más 9 por x menos 1, o sea que estoy en 1 a la 1, más 26 sobre 2 factorial en x menos 1, y el grado que sigue es 2, más 66 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo, más 120 sobre 4 factorial x menos 1 a la cuarta. Y ese es el polinomio de Taylor para este problema. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues si no tienen duda, pues ya acabamos por hoy. Tienen asesoría con Marco el lunes, porque el martes es el examen. ¿Se acuerdan, no? Y pues ya acabamos. Vale, Yadira, muchas gracias. De nada, cuídense. Bye, buen fin de semana. Bye, igual.